¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no teme a las sanciones del Instituto Nacional Electoral, el INE, luego de participar el sábado pasado en actos de promoción abiertos de la consulta de revocación de mandato en Sonora. Se refirió de esta manera a los consejeros y al propio INE. Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues como dijo Alfonso, esos ya se van. Los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman autoridades electorales, porque además México va a ser el primer país del mundo donde la gente, donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones. Será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos. Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia, la participación ciudadana se queda para siempre. El secretario de Gobernación estuvo acompañado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el de Tabasco, Carlos Manuel Merino, y del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que por cierto viajaron a Coahuila y Sonora en un avión de la Guardia Nacional para promover la revocación de mandato que se va a celebrar el próximo 10 de abril. La 2, la revocación va. A una semana de la consulta ciudadana de este domingo 10 de abril, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, asegura que todo está listo, a pesar de las trampas, obstáculos y violación a la ley por parte de algunos actores políticos, dijo. Como es público y notorio, el INE ha hecho un esfuerzo institucional extraordinario para que este ejercicio sea conocido por la ciudadanía y para promover en consecuencia su participación libre e informada. Ello, a pesar de los reiterados intentos de algunos actores políticos por entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo de este inédito ejercicio, al negarle al INE los recursos necesarios, al impugnar una y otra vez todas las decisiones importantes que se han tomado y además violando de manera reiterada las reglas que ellos mismos establecieron en la Constitución y en la ley. Es decir, a pesar de las trampas y gracias a la ciudadanía que confía y colabora con su INE, la revocación de mandato va y va muy bien. De cara al próximo 10 de abril, infórmate en fuentes confiables, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. A propósito, ayer domingo arrancaron las campañas para la elección de gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Durante 2 meses, abril y mayo, partidos, candidatos y coaliciones harán hasta lo imposible para convencer a los votantes y obtener su respaldo, sus votos en las urnas el domingo 5 de junio. La 3, la revocación a ritmo de rap. Luego de que algunos actores, cantantes e influencers se manifestaron en contra de la construcción del Tren Maya, una de las obras insignias del gobierno de López Obrador, simpatizantes del presidente llaman en rap a participar en la consulta de revocación de mandato. Regina Orozco, el rapero Danger, Fernanda Tapia, Jairo Calixto, el monero rapé, y la politóloga Azul Alzaga, entre otros, aparecen en este video lanzado justo una semana antes de la consulta del 3 de abril. Aquí un fragmento de su propuesta rapera. El pueblo quita es un derecho irrenunciable. El pueblo pone, el pueblo quita y es momento de que hables. El pueblo pone, el pueblo quita y a nadie será intocable.
La 4. El presidente López Obrador criticó esta mañana la parcialidad del Instituto Nacional Electoral por no cuestionar a los que llaman a no participar en la consulta de revocación de mandato. Ojalá y se corrija, aun cuando todavía, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente afirmó que el INE solo sanciona a aquellos que están a favor de la transformación, porque está abiertamente en contra suya, y subrayó que el INE es pura trampa, y retó a sus adversarios a votar en su contra el 10 de abril en la revocación de mandato. Sobre las críticas al secretario de Gobernación y pese a las pruebas evidentísimas, López Obrador negó que su secretario Adán Augusto López promueva la revocación de mandato. Pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia. Negó López Obrador que Adán Augusto sea corcholata y que si en Sonora participó en la convocatoria a favor de la consulta de revocación de mandato y si hay denuncias en su contra, pues que lo resuelva la autoridad competente. Por último, el presidente pidió a los legisladores de partidos opositores que se rebelen y aprueben su iniciativa de reforma eléctrica, pues afirmó que sería una vergüenza que se pongan del lado de las empresas extranjeras. La 5. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, reiteró este lunes que no habrá ningún voto de su partido a favor de la reforma eléctrica de López Obrador. Agregó además que presentará una contrapropuesta que respaldarán el PRI y el PRD a través de la alianza Va por México. Dijo que el centro de la propuesta es no subsidiar energía cara y contaminante, sino que sea renovable y más barata. Apuntó que los partidos que integran el bloque opositor mantendrán una firme postura contra la reforma del presidente por considerar que provocará un incremento en el costo de la luz, dañará la salud de los mexicanos con energías contaminantes y ahuyentará la inversión privada. La 6. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró por su parte que su partido votará en contra de la reforma eléctrica presentada por López Obrador. En conferencia de prensa de esta mañana, en compañía de legisladores e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, afirmó que tomaron la decisión por convicción partidista y por lealtad a México. Subrayó que después de un análisis de la reforma eléctrica de López Obrador, se decidió votar en contra porque no son iguales ni quieren serlo. Para ellos, los priistas, la mejor política interior es la política exterior porque es una sola y se cimenta en el principio irrenunciable de legalidad en sus decisiones. Concluyó que la reforma eléctrica de López Obrador no representa ningún beneficio para las y los mexicanos. La 7. Sobre la comentada visita de John Kerry a México, el enviado de los Estados Unidos en materia de clima, su encuentro con el presidente López Obrador y los dimes y diretes que surgieron de la reunión, cuando al salir el señor Kerry dijo, sí, acordamos un grupo de trabajo para darle seguimiento a la reforma, y al día siguiente el presidente López Obrador dijo, pues yo sí lo oí, pero me quedé callado, yo no dije que sí. Bueno, todo este asunto sobre las polémicas acerca de generación de energías limpias y la guerra del petróleo
Hablé esta mañana con Ramsés Pech, un prestigiosísimo experto en asuntos energéticos. Doctor, ¿cuál tu opinión sobre esta doble versión, dos versiones distintas, pues, sobre un mismo encuentro? Bueno, creo que es un precedente que vamos a tener en cuenta de este mes en adelante, y lo que vamos a ver es que van a haber ciertas discrepancias entre México y Estados Unidos, sobre todo en el sector energético, y ya lo hemos visto, por ejemplo, en las declaraciones que dio la que es la encargada del TEMEC en Estados Unidos, de la parte de TAI, que es la que han comentado lo mismo, y yo creo que ahorita lo que vamos a ver es, vamos a tener mesas y debate independientemente de lo que se vaya a aprobar en el Poder Legislativo en los próximos meses en respecto a la reforma que se está enviando, ya sea la que mandó el presidente o el que se hagan las modificaciones, pero siempre vamos a tener el precedente que no va a haber un acuerdo hoy entre Estados Unidos y México, y vamos a tener cierta disonancia entre las declaraciones de uno y del otro. Ahora, ¿cuál es desde luego no tienes una bola de cristal, querido y admirado doctor, pero cuál es el panorama que se pueda plantear en cuanto a la posibilidad de distanciamientos con uno de nuestros socios a propósito de probables violaciones al TEMEC, que tenemos firmado este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, creo que lo primero que vamos a tener es que Estados Unidos ya tiene una visión, y en concreto ayudar a países de Europa, de la Unión Europea, y principalmente va a ser en la parte del gas natural licuado que va a enviar. ¿Y por qué comento esto, don Ricardo? Porque la semana pasada dijeron un comparativo del gas natural que nosotros tenemos. Y bueno, y hay que dejarlo bien en claro. Fíjense, el consumo interno de Estados Unidos es de casi 79,000 millones de pies cúbicos en forma diaria que consumen ellos, y de los cuales ellos consumen en el sector de energía alrededor de 26,000 millones de pies cúbicos. En México consumimos el consumo interno alrededor de 5,000 millones de pies cúbicos diarios, y solo consumimos 1.67 millones de pies cúbicos. ¿Qué quiere decir esto, don Ricardo? Que ellos consumen 16 veces el gas natural, y ellos exportan hacia el mundo alrededor de casi más o menos un promedio de entre 9 y 10,000 millones de pies cúbicos. Y lo que van a exportar ellos de gas natural licuado a Europa, el precio está entre 28 y 30 dólares, y lo que nos venden a nosotros está entre 5.50 y 6 dólares más o menos ahorita. La pregunta aquí es, si sigues discutiendo y viendo que Estados Unidos va a haber un buen negocio hacia Europa, ¿tú crees que no nos puedan cortar el gas natural o le den preferencia a Europa, que son los que están apoyando en esta invasión de Rusia a Ucrania? La 8. También hoy hablé con el doctor Federico Mancera Valencia, coordinador académico del Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, y uno de los especialistas que más sabe en lo que hace a la sequía y al abasto de agua en México. Ello a propósito de la creciente sequía en nuestro país, que amenaza a cada vez un mayor número de mexicanos, particularmente en estados tan representativos como los del norte, así como en Jalisco y Nuevo León. Aquí un fragmento de lo que me dijo. ¿Qué tan grave y qué tan irreversible es este fenómeno de la sequía en buena parte del territorio, y cuáles las dimensiones reales, doctor? ¿Qué tal? Pues efectivamente sí hay una situación grave en términos generales a nivel nacional. Yo creo que un 70% del territorio tiene ocupado por sequía, y hay diferentes niveles de sequía, como la CONAGUA ha estado registrando. Esos niveles de sequía tienen que ver con una percepción especialmente social o socioeconómica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en las dos de las regiones más con sequía extrema está precisamente en el extremo norte, ¿no? En toda la región de extremo norte de Nuevo León y Tamaulipas y Chihuahua. ¿Cómo se está desarrollando el fenómeno? ¿Se está agravando en términos generales o está disminuyendo en ciertas regiones? Para el norte de México hay que recordar que en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, hasta el mes de julio veremos lluvia. Es algo normal en las condiciones del norte de México. Además, también hay que recordar que el norte de México, su condición ecosistémica es desierto.
condición de ecosistema del desierto no espera lluvias en términos reales durante todo el año. No obstante, durante los meses de julio, agosto y septiembre se presentan las lluvias, y es cuando existe la posibilidad de registrar esto, ¿no? El punto es de que en periodos de sequía no llega a llover, se nubla, los territorios del norte se pone oscuro, pero nunca llueve. Entonces, esta situación hace que entre en crisis finalmente las regiones. La 9. Rusia rechazó este lunes categóricamente las acusaciones de Ucrania y de los países occidentales sobre una presunta masacre cometida por tropas rusas en Bucha, población cercana a Kiev, la capital de Ucrania. Ante esos hechos, Moscú pidió la discusión de lo ocurrido en Bucha al más alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Bucha hoy en la mañana y aseguró que se cometieron crímenes de guerra y que serán reconocidos como genocidio. En tanto, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, calificó la masacre en este poblado de crimen de guerra, al tiempo que ha asegurado plantear más sanciones todavía contra el Kremlin. Biden volvió a tachar a Putin de criminal de guerra y ha asegurado que deberá rendir cuentas por los cerca de 400 cuerpos de civiles que se han encontrado en las calles y en fosas comunes. En tanto, anoche, de acuerdo a la agencia local Ukrinform, el ejército ruso atacó con lanzacohetes las ciudades sureñas de Novorodonetsk y Mariansk, un poco más al este. En Mykolaiv también impactaron, dicen, varios misiles. En Mariupol, el puerto estratégico, el 90% de la ciudad está destruida y el 40% de su infraestructura es irrecuperable. Y su alcalde, Vadim Boichenko, dijo que alrededor de 130,000 personas están atrapadas en esa ciudad. La 10. Lo más seguro es que todos en algún momento lo hemos tenido en la mano, pero muy probablemente no nos hemos detenido a ver lo bien hecho que está. Me refiero al nuevo billete de 50 pesos que este fin de semana fue reconocido por el International Bank Note Society, chispiachis, como el mejor billete del año en el mundo, reconocimiento que obtiene un billete mexicano por segundo año consecutivo, mediante un comunicado. El International Banknote señaló que sus miembros votantes han seleccionado nuevamente al Banco de México para recibir su premio al billete de Banco del Año, entre más de 100 billetes nuevos lanzados en todo el mundo durante el 2021. De ellos, solo 20 fueron considerados de diseño suficientemente nuevo para ser miembro nominado. A diferencia de la mayoría de los años, según la International Bank, cuando hay un claro favorito desde el principio, el título esta vez se decidió hasta el mero final, al superar el billete mexicano de 50 pesos al billete de 200 dobras de Santo Tomé y Príncipe, uno de los estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Bueno, el caso es que en el anverso del billete mexicano, el motivo principal de la composición consiste en un fragmento del dorso del monolito denominado Teocalli de la Guerra Sagrada, que muestra un águila posada sobre un nopal con el Atl Tlachinoli en el pico. Caray. La pieza original se exhibe en el Museo Nacional de Antropología y fue esculpida por la civilización mexica bajo las órdenes de Moctezuma II. Al fondo se observa una representación de la ciudad de Tenochtitlan, basada en una parte del mural de Diego Rivera ubicado en Palacio Nacional, cuyo nombre se identifica con la cédula denominada La Gran Tenochtitlan. Mientras que en el reverso se representa el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote. El ajolote es un animal único en el mundo y lo tenemos aquí sobre todo en Xochimilco. ¿Le corta usted una pata? Le vuelve a nacer la pata. Es un animal impresionante. Cambia de figura y de color de un instante al otro. Bueno, el color predominante del billete que fue puesto en circulación a partir de octubre de 2021 es el morado.
Y así, muy premiados, muy coloridos y ajolotescos, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Todos muy bienvenidos. Gracias. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2. Y en todo momento nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.